buenas tardes. A la fecha 5 de septiembre del año 2025, continuamos con la audiencia de control de acusación en el expediente 516-2023-7. En los seguidos contra Franklin Ronald Lupuche Farfán y otros a quienes se les sigue proceso penal por el delito de lesiones en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. Bien, pasamos a la acreditación de las partes por el Ministerio Público presentes. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Carola Estricia Sales, fiscal adjunta provincial, adscrita al equipo especial de fiscales para víctimas durante las protestas, con domicilio procesal en Avenida Banca de Cuadra 5, piso 11. Casilla electrónica 195549 y correo electrónico kzea@mpfn.gov.pe. Gracias. Las defensas. Defensa del ciudadano. Por José Luis Solari Chilce. Señorita magistrada, ¿se me escucha claro? Sí. Ya, bien. Señorita magistrada, con la representación fiscal y con las demás partes procesales, muy buenas tardes. Concurre a esta cita judicial virtual la defensa técnica de don José Luis Solari Chilce, el letrado Iván Gómez Carrasco, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, 74539, casilla electrónica 89789, y con los demás datos ya proporcionados o consignados en las sesiones anteriores. Gracias, señorita juez. Defensa del señor Carlos Denis Cuba Pizarro. Buenas tardes, señora magistrada. ¿Se me escucha? Un poco lejos, pero a ver, continúe. ¿Se me escucha ahora? Se le escucha lejos en su comunicación. Ya, preséntese. Soy la defensa técnica de Carlos Denis Cuba Pizarro. Ronald René Santos Salinas, Concal 81427, casilla electrónica 136990, y los demás datos ya consignados, señora magistrada. Defensa de Edison Abimael Antipa Mezcua. Señora magistrada, buenas tardes. Demás sujetos procesales, buenas tardes. Abogado Edwin Nelson Betalleruza Unofre, registro CAL 97789 y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Por Franklin Ronald Lupuche Farfán. Su audio, doctor, no lo escuchamos. Abogado, su audio. A ver, escúchale la voz, no se le escucha al abogado. Enseguida, doctor. Abogado de Franklin Ronald Lupuche Farfán, ¿me escucha? Bueno, Por Franklin Ronald Lupuche. A ver, asistente, ¿se comunicó? Doctora, sí, le estoy haciendo llamada correspondiente, doctora. Ya, pero se salió de la plataforma, ¿no? Sí, doctora. A ver, un momentito, vamos a verificar la asistencia en plataforma de la defensa del señor Franklin Ronald Lupuche Farfán.
Doctor, preséntese. Audio. Disculpe, señora jueza. ¿Ahora sí se me escucha? Se le escucha. Ya. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes con todos los presentes. Abogado Fran Ortiz Vidalón, con Colegio de Abogados de Lima, 89, 84, 8 y demás datos consignados en los escritos correspondientes. Bien. Documento para dar cuenta, ¿nos puede informar, asistente? Sí, magistrada. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Judith Dina Cruz Yucra, soy especialista de audiencia, quien les dará fe de la misma. Para informarle, doctora, que hay un escrito, cuyo número es 39.541/2025, presentado por el Ministerio Público a Fojas 4. Sumilla, presento escrito, absuelve traslado de nulidad formulado por el acusado Franklin Lupuche Farfán. Eso sería, doctora, todo para informar. Gracias. Bien. Estaba pendiente de resolver la nulidad planteada por la defensa del señor Franklin Lupuche Farfán. A ver, señor abogado, ¿va a persistir en su nulidad? Sí, señora jueza. Ya, bien. Se remite a los argumentos de su escrito. A ver, de manera puntual, señálenos cuál es su base legal, cuál es su pedido concreto, qué es lo que está pidiendo usted nulidad de un acto procesal, de una resolución, qué es lo que pretende usted. Puntual. Ya. Señora jueza, buenas tardes. Gracias. Al amparo del artículo 50 y artículo siguiente del Código Procesal Penal, hemos interpuesto recurso de nulidad a fin de que su digna judicatura, señora jueza, retrotraiga el proceso hasta la etapa previa, hasta la etapa en la cual resuelve el control sustancial. En las sesiones pasadas, su judicatura resuelve el saneamiento sustancial y esa resolución usted le corre traslado a la Fiscalía y, sin embargo, no corre traslado a estas defensas a excepción del investigado Antipa. Entonces, ese acto procesal, señora jueza, nos causa un perjuicio porque al no correrse traslado a esta defensa, a nosotros se nos imposibilita acudir en una segunda instancia a mérito con la finalidad de que nosotros podamos interponer los recursos que nos faculta la ley, a fin de que esa resolución sea pues revisada por una instancia superior, debido a mérito de que la línea jurisprudencial nos indica que la tutela jurisdiccional efectiva en este control sustancial de la etapa intermedia no solamente se le va a brindar a una de las partes, conforme indica el artículo 352, inciso 3, sino que esta tutela judicial efectiva tiene que brindarse a ambas partes. Aún así en este caso, que su judicatura declara improcedente, ¿no?, los medios técnicos de defensa planteados por esta defensa, a mérito de ello, la línea jurisprudencial nos indica, pues no nos reitera que se nos habilita a nosotros, pese a que el 352 solamente habilita una de las partes. Sin embargo, a fin de no vulnerar el derecho a la defensa, el 404 y siguientes de recurso de apelación también nos habilita a nosotros poder cuestionar esa resolución y esta sea revisada, pues, ¿no?, en un juzgado superior. Ahora, ¿cuáles son los hechos fácticos respecto al cuestionamiento? Bien, Usted, conforme se acreditó en el escrito correspondiente, usted al momento de resolver el control sustancial solamente corre traslado al Ministerio Público. Entonces, eso nos causa un perjuicio al debido proceso en su vertiente, pues, ¿no?, que no nos permite nosotros, pues, no acudir a una segunda instancia. bien, Señora pero jueza, esos son los hechos concretos. al final de esa audiencia, ¿se refiere a qué audiencia, de qué sesión?
Señor abogado. Sí. A ver, señora jueza. A ver, si me permite unos segundos. A ver, por favor. Antes de cerrar la audiencia, ¿usted dejó constancia de ello? ¿Usted hizo alguna reclamación? ¿Usted Ya. o manifestó o Al término. mecanismo de defensa? Sí, señora. Sí, nosotros justo al término que el Ministerio Público estaba oralizando, pues, ¿no?, sus medios probatorios, nosotros levantamos la mano para indicarle, pues, ¿no?, ese perjuicio que se había producido, pero usted culminó la audiencia y se reprogramó, pues, ¿no?, la continuación de la oralización de los medios probatorios de Fiscalía. Nosotros en este pedido, doctora, sí, no estamos cuestionando la nulidad, ¿no?, de lo oralizado ya por la Fiscalía, porque ya se ha avanzado con la oralización de sus medios probatorios. Nosotros lo que estamos cuestionando solamente es que se nos habilite ese recurso para nosotros poder acceder, pues, ¿no?, a una segunda instancia. Bien, señor. Entonces, eso es el perjuicio, sin perjuicio de que se declare, ¿no?, no estamos cuestionando la nulidad de lo ya oralizado, ¿no? Solamente pedimos que se nos permita a nosotros acudir a una segunda instancia, pues, ¿no? A ver, Ministerio Público, ¿qué tiene que señalar? También breve, doctora. Sí, gracias, señora magistrada. Bueno, como hemos señalado en nuestro escrito, en el que absolvemos el traslado de solicitud de nulidad, se ha señalado que, bueno, el Ministerio Público ha revisado la grabación que el mismo abogado ha proporcionado en el escrito desde el tiempo, en la hora con 4 minutos 14 segundos, y se advierte, pues, que efectivamente, ¿no?, al final de terminar su judicatura de emitir su pronunciamiento, pregunta la posición del Ministerio Público, nosotros respondemos conforme. Enseguida su judicatura señala expresamente solo sobre la excepción planteada por la defensa de Edison Abimael Lantipa, ¿tiene algo más que agregar? Luego, el Ministerio Público respetuosamente pregunta a la judicatura si es que los medios técnicos de defensa han sido rechazados, declarados infundados. Se nos confirma por parte de usted, se nos confirma que sí. Y luego de ello, nuevamente usted pregunta sobre la persona de Abimael Lantipa Mezcuas. Como no se ha manifestado, se entiende que están conformes. En ese orden de las interacciones, Ministerio Público considera que su judicatura sí ha cumplido con preguntar a las defensas sobre su posición, pues se nos pregunta primero a nosotros y después dice, ¿alguien más tiene algo que decir? Incluso las defensas han tenido una segunda oportunidad para solicitar el uso de la palabra o hacer uso del ejercicio de la defensa que les corresponde. Pues Ministerio Público vuelve a preguntar a la judicatura en una segunda oportunidad. La judicatura confirma nuevamente su decisión y tras ello las defensas no manifiestan absolutamente nada, ni levantan la mano a través de la sala de videoconferencia, es decir, no manifiestan ninguna posición, ¿no? En ese sentido, también consideramos que si bien se debe tener en cuenta, en todo caso, que la defensa está sosteniendo que se le estaría afectando su derecho de defensa y a la doble instancia. Sin embargo, vemos, ¿no?, que 2 días después del supuesto hecho, que fue la audiencia, fue el 26 de agosto, 2 días después presenta su recurso de nulidad, y si en todo caso él aspira a acceder a una doble instancia, pues lo correspondiente hubiera sido que presente el recurso que considere, ¿no? No una nulidad. Ya, en concreto, ¿cuál es su posición? No le escucho bien. ¿Alguien más tiene más? Doctor Fran,
Doctora, sí, ¿me permite, doctora? Señora juez, un favor. Un momentito, cierre su video para terminar de escuchar al Ministerio Público. Sí, 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 señora jueza. A ver. Sí, le preguntaba, señorita fiscal, ¿cuál era su posición finalmente sobre el pedido de nulidad? En efecto se les ha dado la oportunidad de que puedan ejercer su defensa, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que la nulidad pues no tiene cabida, toda vez que estaría, en todo caso, debidamente emplazado o se le ha dado la oportunidad para poder responder. Y recordemos que el artículo 405 nos señala que cuando las resoluciones son emitidas oralmente, pues deben ser recurridas también en el mismo acto, ¿no? Bien, abogado, un minuto. Abogado, Señora jueza, sí, a ver si me permite de manera puntual, señora jueza, y de manera muy concreta, lo que la Fiscalía nos está haciendo es una interpretación literal de la norma, ¿no? Efectivamente, el 352, numeral 3, solamente posibilita, pues, ¿no?, interponerle, que se interponga recursos, estos recursos, eh, a los medios que han sido declarados estimados. Pero en este caso, ya como le reiteré al inicio, la línea jurisprudencial nos habilita a nosotros a que esa interpretación se tenga que interpretar a la luz del artículo 416, inciso 1, que nos habilita a nosotros poder, pues, ¿no?, cuestionar en una segunda instancia estas resoluciones, tanto que sean declaradas infundadas, improcedentes, inadmisibles, según la terminología que se utilice. Esto ya ha sido sentado, pues, ¿no?, en la casación 1704-2022, que ha sido citado en el escrito correspondiente, y la otra casación que también ya de años más anteriores, casación 893-2016, la Mayeque, que en esa misma línea la Corte Suprema indica, pues, ¿no?, que se tiene que habilitar a ambas partes. En este caso, esta defensa se ve perjudicada al no correr ese traslado con la formalidad del caso, doctora. La formalidad del caso, doctora, era para que se nos pregunte, pues, ¿no?, así como se acostumbra a hacer abogado por abogado, y eso es lo que nosotros pedimos a su digna judicatura, que se nos habilite, sin perjuicio de continuar con lo oralizado. a hacer un pequeño receso para que resista. 10 minutos, estamos retornando. Bien, ¿me puede indicar, señorita asistente, qué número de resolución corresponde? Sí, doctora, continuaría la resolución número 8, doctora. Bien, resolución número 8, Lima, 5 de septiembre del año 2025. Primero, se tiene que la defensa del acusado Franklin Lupuche Farfán ha solicitado, ha planteado nulidad respecto de la audiencia, nulidad relativa respecto a la audiencia realizada en fecha 25 de agosto último. Señala como argumento la defensa técnica que se habría resuelto sus pedidos, pero que luego de ellos se corrió traslado únicamente al Ministerio Público y que no se le habría corrido traslado a su persona para efectos de poder acudir a una segunda instancia, y por lo que solicita el retroceso de la audiencia hasta el momento del agravio acontecido. Segundo, se acordó traslado a la representante del Ministerio Público, quien ha señalado que luego de revisar la grabación de la audiencia, advierte que la juez ha preguntado la posición que tiene el Ministerio Público sobre lo resuelto por la excepción de improcedencia de acción y lo resuelto con lo demás. Y luego habría preguntado a las defensas
si tienen algo que agregar o manifestar. Y que luego la juzgadora habría concluido que se debe entender que existe conformidad de las partes si no se han manifestado. Señala que se habría cumplido con preguntar a las defensas sobre sus posiciones ante lo resuelto, siendo que la defensa recurrente no se manifestó en audiencia, dejando consentir lo decidido por el juzgado. Además, señala que la defensa no ha interpuesto el recurso correspondiente en la audiencia de control de acusación y que ha presentado su nulidad relativa luego de 2 días. Tercero, se debe tener presente que en cuanto a la nulidad, nuestro Supremo Tribunal ha establecido lo siguiente, que en el marco del sistema de impugnación de nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, se reconoce 2 caminos, los remedios y los recursos. Una diferencia sustancial entre ambos consiste en que los remedios cuestionan un acto procesal, no contenido de resoluciones, mientras que los recursos debaten los errores o vicios que ya de forma o de fondo contenidos en una resolución judicial sean decretos, autos y sentencias. Que uno de los remedios más recurrentes en nuestra jurisprudencia es la nulidad, cuyo propósito es la revisión de los actos procesales a fin de verificar si se omitió o vulneró las formas establecidas por ley. No obstante, corresponde precisar que este término adquiere 3 significados: el primero referido al estado del acto procesal, el segundo el vicio que aflige el acto procesal y el tercero indica el mecanismo por el cual se sanciona un acto procesal por no encontrarse acorde a las exigencias materiales o constitucionales. De otro lado, también la Corte Suprema ha fijado criterios en cuanto a la nulidad. Esto es, en el Acuerdo Plenario 6-2011, señala que la nulidad requiere como elemento consustancial que el efecto genere una indefensión efectiva. No ha de tratarse de una mera infracción de las normas y garantías procesales. Esta únicamente tendrá virtualidad cuando la vulneración cuestionada lleva aparejada consecuencias prácticas consistentes en la privación de garantías de defensa procesal y en un perjuicio real y efectivo a los intereses afectados por ella, la que debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso. Cuarto, en cuanto al pedido de nulidad planteado por la defensa recurrente, por medio de la cual se sostiene la existencia de la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías, en concreto respecto al derecho de defensa y al principio de contradicción. Sobre el particular, corresponde precisar que el recurrente ha señalado que no se le habría corrido traslado luego de emitir resolución. En cuanto al sobreseimiento y excepción de naturaleza del juicio que habría planteado, esto que se realizó en audiencia de fecha 26 de agosto último. Este despacho, contrario a la postura del abogado, advierte que sí se les llamó para que indiquen su posición sobre lo resuelto, habiéndose llamado hasta en 2 oportunidades para que las defensas puedan manifestarse, sin resultado alguno. Por ello se señaló inclusive desde la judicatura que si no se manifiestan, se debe entender que están conformes. Luego, se tiene que, antes de cerrar la audiencia, tal como se verifica del acta emitido por el especialista de audiencias de fecha 26 de agosto de 2025, se tiene que, antes de cerrar la audiencia, la parte recurrente o nulidicente tampoco ha manifestado nada ni realizó pedido alguno sobre lo tratado en audiencia. De ahí que no se puede afirmar que se le ha afectado el derecho de defensa y el contradictorio. Aunado a ello, también esta judicatura debe señalar que en su escrito de nulidad, el abogado no ha precisado cuál es la base legal en concreto de su pedido de nulidad. La causa específica de la nulidad planteada no se ha señalado con claridad cuál es el perjuicio real y efectivo, la indefensión en concreta que se le ha ocasionado y cómo es que no pudo ejercer los mecanismos de defensa que prevé la norma procesal penal en audiencia o en su oportunidad. Por tanto, no corresponde acoger el pedido de nulidad. Fundamento por lo cual este despacho resuelve declarar
improcedente el pedido de nulidad planteado por la defensa técnica del acusado Franklin Lupuche Farfán en el proceso que se le sigue por el delito de lesiones acontecido en el contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos, debiendo continuarse con la audiencia según su estatus. Bien, siendo así, entonces vamos a continuar. Señor abogado, ¿tiene algo que señalar a lo respecto? Sí, sí, señora jueza. Dentro de las facultades que nos provee la ley, vamos a interponer el recurso correspondiente. ¿Qué recurso tiene que indicar usted, señor abogado? El recurso de apelación, señora jueza. Bien, entonces le concedo el tiene 3 días para que lo pueda implementar caso que no le cierre el décimo caso del tribunal. Entonces continuamos con la audiencia y seguidamente vamos a señorita fiscal, estaba pendiente que usted absuelva, me parece, las aprobaciones. Doctora, bueno, gracias. Con todo, revisando las anotaciones, corresponde que nosotros ya hemos absuelto. ¿Cuáles son las oposiciones a los medios probatorios presentados por la defensa del señor Solari Chilce? Correspondía que el abogado Iván Gómez había pedido, tengo entendido, absolver la posición del Ministerio Público. Es lo que tengo apuntado. Sin embargo, si usted considera necesario, podemos volver a realizar nuestras oposiciones. Señorita magistrada, si me permite, por favor. A ver, vamos a ordenarnos un momentito, ¿sí? Sí, claro. En todo caso, para poder hacerle recordar, doctora. Ya. A ver, señorita asistente de audiencia, verifique el acta, ¿ya? Ahí debe estar la anotación última. Enseguida, doctora. Doctora, disculpe si me permite. Sí, un instante, doctor, vamos a chequear el acta primero. Precisamente en esa línea de contribuir, doctora, la Fiscalía se opuso a los medios de prueba que esta defensa ofreció. Correspondía en esta audiencia que esta parte absuelva a oposición, así como también a mis demás colegas. Ya. Señorita Judy, hágame llegar el acta. Enseguida, doctora. Doctora, disculpe, ¿de qué fecha será el acta? El último. Ya, del 14 de agosto, doctora. No, el último. Hemos tenido, me parece. El 2 de septiembre. 2 de septiembre, ajá. No, desde el sistema no se puede ingresar. A ver, verifiquen. Asistente, a ver, ahí nomás continúe usted, vamos a... Acá tengo ya el acta, ya lo he podido abrir. Tenemos que la fecha anterior, Ministerio Público se ha opuesto a los medios de prueba ofrecidos por Solari Chilce. Ya, acá tenemos luego... Ah, ya, se suspendió. Muy bien. Entonces, está para que el abogado pueda absolver. Tiene razón, señor abogado. Ya. Ahora sí, señorita fiscal, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctora. Perfecto. Ya, entonces, continuamos, señor abogado, le escuchamos su posición sobre lo expresado por el Ministerio Público. Correcto, excelencia. Procedo con su venia. Señorita magistrada, la defensa técnica de don José Luis Solari Chilce solicita muy respetuosamente se sirva a declarar infundada la oposición planteada por la representación fiscal y en consecuencia se admitan nuestros medios de prueba, las cuales fueron presentadas
en la absolución de la contestación, así como también oralizadas el pasado 2 de septiembre del presente año. Señorita magistrada, la Fiscalía, al plantear su oposición, lo que pretende o lo que buscaría es que en el plenario se debatan o se actúen únicamente sus pruebas. Y la pregunta que salta a la vista es la siguiente: ¿dónde queda el derecho de contradicción? O para ser más concreto, la dialéctica procesal. Pretende prácticamente que nosotros no podamos producir pruebas con su argumentación, lo cual no es de recibo, señorita magistrada, conforme lo vamos a explicar en unos instantes. Con relación a su oposición y para una mejor comprensión, esta defensa técnica ha decidido agrupar la oposición de la representación fiscal porque entiende que lo primero que realiza es un control probatorio epistemológico que tiene que ver con la relevancia o la pertinencia. Asimismo, el control probatorio jurídico que tiene que ver con el procedimiento como tal. En cuanto a la primera vertiente, señorita magistrada, la señorita representante del Ministerio Público se opone a nuestro órgano de prueba, que es la médico legista Laura Marisol Soto Urquiaga, que elaboró o emitió el certificado médico legal de fecha 4 de enero de 2023, en el cual evaluó a mi patrocinado José Luis Olavichilce respecto de unas lesiones, así como también como documentales se opuso a certificados y diplomas de mi patrocinado, un requerimiento de acusación que proviene de un proceso penal que se le sigue al señor Giancarlos Ubillus Espinosa, y finalmente el auto de enjuiciamiento de ese mismo proceso. Como vuelvo a repetir, acá la señorita fiscal, y así lo hemos esquematizado, realiza un control probatorio desde el punto de vista epistemológico en cuanto cuestiona la pertinencia y la utilidad. Vamos por el primer medio de prueba, que este es el perito médico legista, quien para nosotros, desde la óptica de la defensa y bajo una tesis, señorita magistrada, de una defensa activa, no pasiva, como pretendería el Ministerio Público que nosotros realizáramos en la etapa estelar, sino todo lo contrario. Por eso es que hemos ofrecido nuestro medio de prueba. ¿Qué dice respecto de ese certificado médico legal en el cual mi patrocinado fue sometido a una evaluación médica por parte de esta perito y que pretendemos nosotros que ella declare en el plenario? Dice la señorita representante del Ministerio Público que no es pertinente porque no tiene relación con los hechos. Señorita magistrada, a ver, lo que la señorita fiscal olvida es que el objeto del debate, y se le ha escuchado decir en su alocución de la sesión pasada, no está referida solamente a los hechos que justifican la acusación. Ese es un concepto equivocado. El objeto de debate tiene que ver con los hechos desde la estrategia también de la defensa. Vuelvo a insistir, ¿dónde queda la dialéctica procesal? Si solamente vamos a ir al debate con lo que la Fiscalía pretende postular en lógica probatoria y nuestro derecho fundamental a producir prueba, este medio de prueba, la convocatoria de la perito para que hable acerca del certificado médico legal, sí es pertinente, sí es útil bajo los criterios de admisibilidad que establece el acuerdo plenario 2 de 2023, desde nuestra perspectiva, doctora, desde nuestra perspectiva de defensa, porque estamos hablando de los hechos en los cuales ocurrieron ese mismo día, el 4 de enero de 2023. No estamos hablando de un hecho ajeno a ese día o esa fecha. Y de nuestra tesis, conforme usted nos pudo escuchar cuando nosotros planteamos el sobrecimiento en el cual estructuramos nuestra alocución, es que esta se encuentra en el primer eje. Esto es, la razón, el contexto y el antecedente por el cual al señor Giancarlos Ubillus Espinosa se le detiene en flagrancia delictiva, al advertir mi patrocinador la comisión del delito de disturbios, que implica, doctora, el que en una reunión tributaria, artículo 315, atenta contra la integridad física de las personas mediante violencia o mediante violencia causa grave daño a la propiedad. Mi patrocinado, de acuerdo a ese certificado médico legal, y ese es nuestra tesis, nuestro planteamiento material, fue afectado por el denunciante. Por eso es que nosotros consideramos que ese certificado médico legal, el cual la perito va a exponer ante el plenario, es pertinente. Bajo la lógica de la Fiscalía, sí. Bajo la lógica de la Fiscalía, tampoco sería pertinente entonces su acta de intervención, sus cadenas de custodia, sus oficios,
porque tampoco no tendría relación con los hechos. Pero esta defensa lo entiende porque es su tesis, doctora. No estamos en la etapa de investigación, estamos en la etapa intermedia, en la cual ellos han planteado su pretensión penal y nosotros estamos planteando una pretensión de absolución en mérito a nuestra tesis de defensa activa, más no pasiva, más no de resistencia. Es por eso que nosotros consideramos que este órgano de prueba, así como el certificado médico legal, son pertinentes y son útiles. Respecto del certificado de diploma, en el cual nosotros pretendemos presentar a mi patrocinado como una persona respetuosa de los derechos humanos, máxime en la función policial que él actualmente ejerce. La señorita fiscal dice, no es pertinente, no es objeto de debate, porque esto se encuentra en su RIPTER. No, señorita magistrada, porque yo lo que pretendo acreditar en el debate, bajo mi lógica de defensa, es que estamos acá ante no solamente un jefe operativo, ante un capacitador, ante un instructor en temas de derechos humanos aplicados a la función policial, porque el cargo que se le ha levantado es transgresor de derechos humanos. Y nosotros, nuestra tesis de defensa es que él cumplió su deber constitucional, y si se empleó la fuerza fue de manera progresiva y atendiendo a los criterios, al manual de derechos humanos aplicados a la función policial, decreto legislativo 1186, así como también los criterios que establece también su ley orgánica, los cuales se encuentran consagrados en la Constitución. Esa es nuestra tesis, doctora. Seguidamente, el requerimiento de acusación, que deviene de un proceso en el cual se le ha instaurado al señor Giancarlo Subillus Espinosa y que hoy en día lo encuentra a puertas de un juzgamiento. Señorita magistrada, permítame brindarle la información. Ese requerimiento de acusación obra en la carpeta fiscal, doctora, a fojas 886 del tomo 5 y a fojas 3287 del tomo 17. ¿Y cómo es que, usted se preguntará, cómo es que obra ese requerimiento? Porque simple y llanamente la fiscalía lo ha requerido a su par de La Victoria y San Luis. Entiendo que la señorita fiscal en ese momento no estaba integrando el equipo, pero yo le vuelvo a indicar y le anuncio, para que pueda en todo caso cotejar, que ese requerimiento acusatorio incluso fue entregado por su par en 2 oportunidades. Claro, es evidente. Estando en etapa intermedia, pues no lo va a coger como su insumo de elemento de convicción, pero sí nosotros como defensa. A nosotros, finalmente, señorita magistrada, el auto de enjuiciamiento corre en esa misma línea. También, para acreditar el tercer eje de nuestra tesis. ¿Cuál fue? Las consecuencias. Puntual, dígame por qué para usted sí sería pertinente y útil estos dos medios de prueba. El requerimiento porque en atención a los ejes que nosotros hemos estructurado, estos medios de prueba, señorita magistrada, estos documentales, ¿qué acreditan? Las consecuencias legales que devino de esa detención en flagrancia, que al señor se le ha encausado y que está a punto de afrontar un juicio por el delito de disturbios y de desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque la fiscalía está alegando que existió una intervención en una supuesta flagrancia, dicen ellos, y que todo esto habría sido armado, simulado, en los términos de su acusación. Ese es el aporte probatorio que nosotros pretendemos probar, acreditar ante plenario, señorita magistrada, y espero haber absuelto a su pregunta con relación a estas dos documentales. Seguidamente, señorita magistrada, y aquí ya sí lo estoy ordenando en bloque. A ver, doctor, doctor, un momentito, discúlpeme, vamos a cortar la audiencia en razón de que esta judicatura tiene otra diligencia judicial que se ha programado con antelación ante otro órgano jurisdiccional, ¿ya? Entonces nos quedamos acá. Todavía no ha terminado la defensa, ¿ya? Yo entiendo que todavía tiene algo más que agregar. Vamos a continuar en la otra sesión. A ver, señorita asistente, ¿me indica fecha, hora? Enseguida, magistrada. Doctora, tiene el día 17, tiene en la tarde
De 4 a 5, doctora. Y en la mañana tiene audiencia. Libre tiene de 4 a 5 y en la mañana tiene libre de 11 a 12, doctora. En la mañana, Judy. De 11 a 12 tiene, doctora, libre una hora. De 11 a 1. De 11 a 1. Ya, listo. De 11 a 1 el día. ¿Qué día me dijiste? 17 de septiembre, doctora. Cumple 17. los 8 días. Ya. ¿Estás segura, no? No se vaya a pasar de la fecha. Preferible que sea un viernes. Son días, Ya, estamos hoy 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, el día 17. Entonces, el día 17, a las 11 de la mañana, quedan notificadas las partes conformes. Ministerio Público, abogados. Conforme, señor magistrado. Conforme también, señorita magistrada, solamente que se deje constancia que estoy todavía oralizando los argumentos por los cuales debe rechazarse esa oposición. Se ha quedado en cuanto al requerimiento, acusación y el autoenjuiciamiento, ¿no? De un Sí, proceso. doctor, está de en mi primera argumentación, que es el control probatorio, en el aspecto epistemológico que ha realizado la Fiscalía. Todavía me falta desarrollar el otro control. Bien, listo. Entonces, damos por cerrada la sesión de audiencia, horas 4 de la tarde con 5 minutos. Buenas tardes para todos, con permiso.